Buen día. Hoy voy a compartir con ustedes el concepto que es muy importante en electricidad y en electrónica, que se llama voltaje virtual. Mi nombre es José Humberto Vargas Alcalá, soy profesor de la División de Electromecánica Industrial de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Bien, iniciamos. El concepto del voltaje virtual es un voltaje que va a quedar en un circuito cuando se abre. Para estudiar esto vamos a ver primero el circuito correcto, que sería un circuito en serie con tres resistores, uno de 12 kilos, uno de 1 kilo y uno de 3.3 kilos, con una fuente de 5.7. Estos resistores o resistencias, así las conocemos también, estas resistencias, cada una va a tomar una cierta parte de los 5.7. En este caso vamos a utilizar la regla del divisor de voltaje para determinar cuánto es lo que se come cada una de estas resistencias. Recordemos que la regla del divisor de voltaje es la que recibe entre la suma por el voltaje a repartir. En este caso el voltaje a repartir son los 5.7 de la fuente. Bien, vamos a aplicarla en la resistencia 3. La caída 3, que se representa con una letra E minúscula, la caída 3, que es el voltaje que va a tener en sus extremos el resistor 3, también decimos lo que se come la resistencia 3, se determina, es la que recibe, pues es su valor 12 kilos entre la suma de las 3, que nos da 16.3 kilos. A esta fracción la vamos a multiplicar por el voltaje que se va a repartir y nos da 4.196 volts. Lo mismo hacemos para la resistencia 2, con la caída 2 es la que recibe su valor entre la suma, 16.3 kilos, lo multiplicamos por el voltaje y eso nos da 0.35 volts. Para la resistencia 1, la caída 1 es 3.3 kilos entre 16.3 kilos por 5.7 y eso nos da 1.154. Al sumar los tres voltajes en los componentes, nos debe de dar la fuente. Esto es la ley de Kirchhoff de voltajes, que nos dice que la fuente se reparte en todos los componentes que estén. Entonces, con esto comprobamos que está correcto en nuestros cálculos. Bien, ahora, el voltaje 1 y el voltaje 2 los vamos a determinar de la siguiente manera. El voltaje 2, que es este de aquí, le vamos a restar estos 5.7, le quitamos la caída, por eso se llaman caídas. A 5.7 le quitamos la caída de la resistencia 3, 4.196. Si hacemos esta resta nos da 1.5 y eso es lo que tenemos aquí. El voltaje 1 pues va a ser el voltaje 2, le quitamos lo que se come la resistencia 2 y nos va a dar 1.5 menos lo que se come la resistencia 2, que son 0.35, y eso nos va a dar 1.15 volts. Entonces, estos son los voltajes. En el circuito correcto está cerrado el circuito y todos los cálculos también. Ahora vamos a ver qué pasa cuando abrimos una unión. En este caso vamos a abrir la unión de R2 y R1. Es esta que está aquí. Aquí la vamos a abrir. ¿Y qué sucede? Entonces aquí lo que tenemos es, tenemos 5.7 de la fuente. Ahora la corriente que está aquí vale 0 porque se abrió el circuito aquí. Cuando se abre el circuito la corriente vale 0 y entonces vamos a ver qué pasa con el voltaje 2. Inicialmente el voltaje 2 era 1.5 y ahora vamos a ver cuánto hay. Cuando no hay corriente, siguiendo la ley de Ohm, B es igual a I por R. Si la corriente vale 0, pues entonces el voltaje vale 0. ¿Esto cómo se interpreta? Esta es la E minúscula del elemento que dice la caída va a ser 0. En R3 la caída va a ser 0 porque la corriente vale 0. Entonces, si no hay caída aquí, entonces 5.7 no le quito la caída porque no hay. Entonces 5.7 menos 0 me va a dar 5.7. En la resistencia 2 sucede lo mismo. La caída en la resistencia 2 también vale 0.
Entonces, 5.7 menos 0, pues me va a dar 5.7. Como está abierto el circuito, al medir en un punto y en el otro va a ser distinto. Entonces, ahí en el de arriba tengo este valor. Y en el de abajo, como está conectado a tierra, entonces aquí voy a tener 0. Y esto es a lo que se llama precisamente es un voltaje virtual, porque de un lado tengo un valor y del otro tengo otro. Y eso me dice que algo está abierto. Aquí está unida, está abierta la unión. En las tarjetas electrónicas esto sucede porque con el paso de los años el componente que estaba soldado, la soldadura se va echando a perder, se le va llamando soldadura fría. Entonces muchas veces tenemos el componente, la soldadura cuando estaba buena era metálica, brillante, y con el paso de los años se va poniendo gris con unos hoyitos, y eso nos va indicando que la soldadura ya no sirve. No sirve que a veces jalamos el componente y se sale, y se queda nada más la soldadura ahí fría. Entonces cuando yo mido un voltaje en la patita del componente y otro en la soldadura, pues sucede lo que está pasando ahí. Aquí hay un voltaje y aquí va a haber otro. Así nos damos cuenta al reparar tarjetas que un circuito está abierto. Bueno, entonces a este voltaje 1 se le llama voltaje virtual, porque de un lado tiene un valor y del otro, o flotado. Podemos decir que es un voltaje sin potencia. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de corriente. Y la potencia es V por I, entonces si I vale 0, entonces el valor que nos dé el voltaje, ese no es verdad. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte práctica, que es la interesante aquí. Y voy a acercar la cámara. Y aquí tenemos el circuito. Ok, entonces vamos a medir la alimentación de este circuito. Aquí tenemos la alimentación y tenemos 5.76. Bueno, yo hice el cálculo con 5.7. Entonces ahorita está cerrado el circuito. Aquí tenemos 1.5 que corresponde al valor teórico que calculamos. Y aquí tenemos 1.15 que un poquito, que fue el que calculamos teóricamente. Bien, ahora vamos a comprobar que si yo abro la unión de las resistencias que dijimos, aquí está. Entonces aquí tenemos los 5.7 de la fuente. Aquí tenemos 1.51, está bien aquí. A ver, perdón. Es que esta parte, aquí el puente, no está bien. Bueno, ya lo zafamos. Ahí está. Entonces aquí tenemos aquí tenemos la fuente, y aquí tenemos precisamente la fuente, que es un voltaje virtual, y aquí tenemos otra vez el voltaje virtual. Y la resistencia que se abrió, que es esta, tiene de este lado 0, porque aquí abajo está conectado a tierra. ¿Ok? Si abriéramos la de arriba, perdón, así, aquí tenemos ya el circuito correcto, tenemos 1 punto, ok. Ahora vamos a abrir la de arriba, vamos a abrir esta. Entonces aquí tengo otra vez la fuente, y aquí tenemos el virtual, porque ya está abierto. Pero de este lado tenemos ahora 0, porque está conectado a esta tierra, y esta está conectado aquí. Entonces esta llamaríamos tierra virtual. Aquí hay una tierra virtual, y aquí hay otra tierra virtual. Bien, muchas gracias por compartir. Gracias.